¿Cómo fue esa experiencia? Estar un día tal vez en el salón de clases con los amigos y de pronto al día siguiente estar desde la casa. Pues Santiago, fue duro, fue bastante duro. Personalmente, pues te hablo desde mi experiencia. Yo siento que los últimos años del colegio siempre son los años dorados, los años más, diría yo, maravillosos. Son los años en los que uno puede aprovechar todas las oportunidades que la juventud trae consigo y ver que esas oportunidades de juventud, de adolescencia, pues se fueron desvaneciendo por un virus, por la virtualidad, pues fue bastante duro. Eh, Al principio lo veía como una oportunidad, como para relajarnos, ¿no? Lo que decían al principio de bajarle un poquito el ritmo de la vida que llevábamos habitualmente, relajarnos un poquito, quedarnos en la casa, disfrutar con la familia, pero yo creía que el 20 de abril íbamos a volver, pero nadie iba a suponer que pues ya después de 15 meses seguiríamos en este mundo de la virtualidad o al menos de la alternancia y ha sido bastante duro, pues desde mi experiencia personal, mi salud mental al principio pues se fue deteriorando, la ansiedad, el estrés, el insomnio, todos esos, digamos que revueltos se juntaron, entonces fue bastante duro, pero pues yo me siento muy privilegiado y agradezco profundamente que fui uno de los pocos que pudo continuar su educación con ciertos tropiezos, porque claramente el proceso de aprendizaje no es igual, pero fue muy duro, y es muy duro no poder ver a los amigos, es muy duro no poder tener un contacto con otras personas, no salir de la casa, de mi cuarto inclusive, porque pues yo tomaba mis clases en el mismo espacio donde dormía y eso fue duro, un golpe para esa expectativa que yo tenía de ya llegar a los últimos años de bachillerato, disfrutarlos, eh, salir, tener amigos, como todas esas expectativas que uno de pequeño se genera cuando uno llegue a esta etapa de la vida, pues viendo que eso ya no es posible, pues fue muy duro y también mirar también los pequeños que pues estaban empezando apenas esas etapas de la vida del colegio y pues fue realmente, yo sí lo resumiría en eso, muy duro. En full presencia, en full virtualidad de pronto pasaron todo el 2020. Yo afortunadamente, y lo agradezco profundamente, en noviembre comencé el modelo de alternancia. Fueron entonces más o menos unos 6 meses que estuvimos completamente aislados en la virtualidad. Es volver de alguna manera, pero con ciertos cambios y acostumbrarse también a esta nueva realidad. ¿Cómo fue también ese regreso a clases después de tantos meses de haber estado en casa? Bueno, los colegios están funcionando con el 35% de aforo de su capacidad. Eso implica claramente que los colegios les tocó repartirse en varios grupos, dividir, digamos, los días por cursos, que cierto día iba un curso, cierto día iba otro, y los mismos cursos también les tocaba partirlos a la mitad para que no, pues normalmente un curso posible de 20, 30, 40 personas, entonces también le tocaba partir a la mitad de los colegios los cursos. Fue duro personalmente porque yo soy cariñoso, los niños son cariñosos como de contacto, de dar la mano, de abrazar, de dar beso, entonces y los colombianos en general somos muy afectuosos, entonces es muy duro tener que aceptar la realidad de saludar con el puño, saludar con el codo, no estar muy cerca de las demás personas, sobre todo para los niños más pequeños, que personalmente creo que son los más responsables, son los que más entienden su responsabilidad ante un virus, incluso mucho más que los grandes, porque eh, muchas veces a los mayores como que ya les empieza no a importar mucho como ese autocuidado. Entonces, y hago esta observación porque muchas veces las personas dicen, no, es que los niños pequeños no entienden, no saben, que porque son pequeños, en cierta forma, no son capaces de cuidarse, ¿no? Todo lo contrario, digamos que lo que ha probado los pocos meses que llevamos de alternancia en muchos colegios
tanto públicos como privados, es que son los niños pequeños los más responsables en esta pandemia. Entonces, ellos han entendido perfectamente el mensaje de no acercarse, aunque es muy duro, porque actividades como el fútbol, actividades de contacto físico, pues ya no se ven, y eso también pues hacía parte del proceso de aprendizaje pues de los niños y jóvenes. Ese pensamiento que tenían muchos, tal vez adultos, padres de familia, que en algún punto expresaban como ese miedo del regresar a clases, era eso, ¿no? De mis niños, ¿cómo van a hacer para entender que el tapabocas hay que dejárselo permanentemente, que tal vez hay que lavarse las manos, que no hay que saludar al compañero con la mano, que hay que cambiar un poco los hábitos, pero sí han demostrado, mejor dicho, lo que tú dices, que son un poco más responsables que incluso de los adultos. Claro, y yo diría frente a eso, Santiago, que yo respeto mucho la postura de los padres, incluso hay muchos niños también que no les apetece mucho volver al colegio, pero sobre todo es por un miedo de los padres. Yo respeto mucho esa postura, porque además pues es muy válido que los padres tengan cierto temor a que sus hijos regresen al colegio. El virus todavía es tan incierto, cuándo va a terminar la pandemia, es tan incierto, tantos temas del virus que, pues que esa incertidumbre es, digamos que justifica ese miedo de los padres, y lo entiendo y lo respeto, pero creo que ahí también hay una falta de confianza de los adultos en general hacia los niños. Porque los niños, si bien somos los más, o los niños y jóvenes, si bien somos los más pequeños de la sociedad, eso no significa, y qué pena uso este término, Santiago, que seamos los más brutos de la sociedad. Claramente estamos en un proceso de aprendizaje, pues estamos aprendiendo a vivir, a madurar, y todavía nos queda mucho para aprender, pero pues eso no implica que no sepamos autocuidarnos. Si a un niño pequeño se le dice, los niños pequeños entienden perfectamente la pandemia que estamos viviendo, ellos perfectamente entienden que tienen que cuidarse del virus, usar el tapabocas, lavarse las manos y mantener el distanciamiento, que son las tres claves que los colegios tienen que adoptar. Mantener la distancia de 2 metros, constante lavado de manos y uso de tapabocas, y yo creo que los niños han entendido ese mensaje. Falta que los padres tengan esa confianza por los niños y entiendan que está en juego la salud mental, el proceso de aprendizaje, su interacción social, lo que en el día de mañana eso va a ser un tema gigante en términos de, pues, esta generación, qué pena la palabra, pero no la estamos tirando por dejarla en la casa. Y esto no se va a ver ahorita, sino se va a ver a largo plazo, y es un tema al que tenemos que ponerle atención hoy para prevenir desastres que vayan a pasar mañana. Entonces, yo creo que vale la pena el riesgo, sobre todo porque los niños no son vectores de contagio. Los colegios no son focos de contagio porque los niños transmiten el virus con menos eficacia que los adultos. Entonces, yo no digo que los niños no se puedan contagiar, se pueden contagiar, pero muy poca probabilidad hay de que se contagien en los colegios. Los niños normalmente se contagian por fuera, normalmente los padres en sus actividades laborales traen el virus a la casa, pueden contagiar a los niños, pero que el niño contagiado llegue al colegio y contagie a otras personas o sus profesores, la probabilidad es supremamente baja porque son poco infecciosos, y sobre todo también pues el virus es menos eficaz en los niños.